muy feliz día. Mi nombre es Adi Elaluz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos, que te lo mereces. Feliz día, muy feliz día para todos, mucha luz para todos. Les quiero dar las gracias a las redes sociales que comparten, que mandan mails, que mandan preguntas, que mandan ayuda, que mandan un montón de cosas. Gracias a las redes sociales por ayudar, difundir y expandir todo lo que tiene que ver con la sabiduría y el programa Conectados al Ser y el canal Adi Elaluz. Muchísimas gracias. Feliz día. Vamos a comenzar el día de hoy con el programa. Gracias a todos los que ven el programa, a los que comparten el programa, a los que vienen a las consultas, a los que participan de los talleres, a mis alumnos, a mis maestros. Gracias. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué aquellos festejos que en realidad son agasajos para los maestros y avatares que vinieron a la Tierra, terminan siendo fiestas astrales que no sabemos por qué motivo es? Bien, diferentes religiones tienen su maestro que vino en un determinado momento con una emisión avataresca, así como la tienen el resto de seres encarnados en la Tierra. Pero bien, ¿por qué esas fechas terminan siendo fiestas astrales que no tienen nada que ver con el agasajo y la consagración a los maestros y a los seres que vinieron? Diferentes religiones, hebreas, judíos, cristianas, hinduistas, musulmanes, cada una de las religiones tiene su avatar y tiene ese maestro que vino a la Tierra al cual agasajan por diferentes fechas. Pero bien, la pregunta es ¿por qué esas fechas terminan siendo fiestas astrales? Por falta de sabiduría. Bien, todo aquello que tiene que ver con Nochebuena, con Navidad, con Rosh Hashanah y otros tipos de festejos y otros tipos de fechas que son fechas relacionadas a la venida de esos avatares al plano, ¿por qué terminan siendo fiestas astrales que no tienen nada que ver con procesos superiores de conciencia? En realidad, todo lo que tiene que ver con la unión y la sabiduría a través de esa conexión con los maestros, lo pueden hacer en cualquier momento. Ustedes pueden comunicarse y pueden relacionarse con aquellos maestros que son nuestros maestros o hermanos superiores que vinieron a la Tierra para ayudar al ser en el camino del despertar, cada uno en diferentes niveles de conciencia y cada uno con una lectura y una visión particular de los seres humanos que leyeron o que interpretaron la venida de esos avatares al plano. Bien, por eso les digo que en el momento que ustedes necesiten conectarse con esos guías, ustedes pueden conectarse a través de la meditación, a través del silencio, a través de la consagración, a través de la búsqueda permanente de la sabiduría. No es necesario grandes festejos que tienen que ver con otra connotación. Por eso les digo que es muy importante hablarlo. ¿Por qué? Porque aquellos seres que empiecen el camino del despertar, cuando tengan algún tipo de estas situaciones o observen algún tipo de estas situaciones o algún comportamiento que tenga que ver con el ser humano, van a poder entender y van a poder hacer una observación superior. Ahí, en ese momento que se hace una observación, ahí comienza a elevarse nuestra frecuencia y ahí empieza la conciencia a hacer una común unión, o nosotros a través de esa observación podemos hacer una común unión y una expansión de la conciencia para comunicarnos con los seres. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros hacemos una observación diferente de aquello que parece algo normal para la sociedad, ahí es donde nosotros nos comunicamos con la conciencia. Ahí es donde se activan las gotas de luz y ahí es donde salimos de los planos egoicos y nos conectamos con los seres superiores. Podemos decir que ahí empieza nuestra conexión con el Espíritu Santo. Cuando se hace una observación diferente desde afuera de aquello que para la humanidad
es algo común, normal y social. Por eso les digo que en esos instantes es donde los toma la conciencia y ustedes pueden hacer una observación superior de aquellas cosas que suceden. También vamos a hablar de las emociones que tienen que ver con la depresión profunda que a veces padece el ser humano y no se ve, porque a veces se tapan con estos procesos de ruido, de música, de ruido, de festejo, de vinculaciones, de comer de más, de tomar de más, de tocar de más y de sentir por demás. Que eso obviamente genera un desequilibrio permanente en el ser humano y que después toda esa toxina, todas esas toxinas que quedan acumuladas tienen que salir del cuerpo en este proceso de tercera dimensión y en otros niveles de conciencia. Muchos desequilibrios que sufre o que padece el ser humano, no que sufre, que padece el ser humano, tienen que ver con desacatos y desequilibrios que se producen por esto, por aquellos comportamientos, entre comillas, normales, generan algún tipo de desequilibrio que se ve más adelante. Y eso es un proceso de suciedad, o eso es un proceso de ensuciamiento, o eso es un proceso que no se ve hasta que se comienza a ver. Muchas emociones y muchas situaciones que padece el ser humano hoy en día tienen que ver con un desequilibrio a futuro que no llega a comprender y que la observación y la sabiduría permanente le dan la posibilidad de poder entender. Miren, les voy a contar algo. Muchos seres de luz, y esto por experiencias propias, por experiencias que yo pasé y por cosas también que hablo con los maestros cuando me conecto a la conciencia. Miren, muchos seres de luz, muchísimos seres de luz, le salvan, entre comillas, las papas a muchos seres. Muchos seres de luz y muchos ángeles se presentan sin que el ser humano pueda detectar esa presencia para ayudarlos a evolucionar. Aquellos desequilibrios y aquellas fiestas mentales y todo lo que tiene que ver con procesos de desequilibrios en el planeta Tierra, a veces los ángeles, los guías, los maestros y los seres de luz se presentan para ayudar a esos seres sin que esos seres se puedan dar cuenta de eso. Y les salvan las papas, por decirlo de alguna manera, y los ayudan en el despertar. Por eso existen tantas técnicas que tienen que ver con cirugías lumínicas, todo lo que tiene que ver con procesos de asistencia de los grandes seres de luz, tiene que ver con una asistencia permanente a algunos seres que están dormidos y esos seres se presentan y esa tecnología baja para que algunos maestros dormidos o algunos seres egoicos que están en procesos astrales puedan ser ayudados para que puedan evolucionar el camino a la conciencia. Porque es como una ayuda que les dan los maestros. A lo mejor hay seres que piden, que rezan, y la conciencia eso lo sabe, obvio. Pero como saben también que están dormidos y que están, digamos, no conscientes de las cosas que hacen, esos seres a veces ayudan para que ese ser pueda despertar la conciencia o para que no siga, digamos, en el sótano en procesos astrales. Por eso les digo que esto es muy importante observarlo, tomar conciencia de algunos comportamientos terrestres que después generan algún tipo de desequilibrio, nos va a ayudar en el camino del despertar. Que esto es para todos, no es solamente para un sector, porque esto sigue su curso en diferentes niveles de conciencia. Y les digo más, miren, este proceso funciona así. Los seres ángeles, guías, maestros superlumínicos, yogis, grandes maestros, seres de la ultraconciencia, maestros ascendidos, maestros de la línea dorada, grandes maestros, ángeles, guías, jerarquías, todos esos seres están evolucionando la conciencia. Y cuanto más evoluciona la conciencia, nos ayudan a nosotros. Cuanto más nosotros nos despertamos al origen lumínico,
Cuanto más nos despertamos y más somos disciplinados y más meditamos y más nos conectamos y más tomamos sabiduría sin parar, ayudamos a aquellos seres que están dormidos. Porque es como un proceso dominó. Grandísimos maestros que están evolucionando la conciencia nos ayudan grandemente para que nosotros podamos despertar. Miren, si un ángel quisiera, si el mismísimo Dios o las mismísimas emociones ultraconscientes quisieran, en un segundo el planeta revienta y desaparece. Sabemos que hay planetas nuevos y sabemos también que todo es una especie de fluir de energía constante y permanente, pero ellos saben que el ser humano está evolucionando y sabe que está aprendiendo. Por eso nos tienen muchísima paciencia y también ayudan muchísimo a los seres a despertar en el camino espiritual. Por eso les digo, esto es como un efecto de la conciencia que se va dando, que los ángeles, Gabriel, Uriel, Miguel, Metatrón, muchísimos maestros y ángeles están evolucionando la conciencia. Y también esos seres con esa ayuda nos ayudan a nosotros al despertar espiritual. Y también nosotros como maestros y como aprendices en la vida y en el juego de Dios, cuando nosotros tenemos muchísima disciplina, ayudamos también a otros seres al despertar, porque esa energía, esa gran energía que se moviliza, hace que otros seres puedan despertar. También sucede con aquellos seres que generan descontrol, desequilibrio, malestar, karma y un montón de cosas más, también generan que después tengan, como un efecto rebote les vuelva esa energía y tengan un desequilibrio, porque esto tiene que ver con un proceso energético. Por eso es muy importante tener conciencia a la hora de hacer las cosas. Les vuelvo a decir, aquellas cosas que parecen cosas normales en el comportamiento del ser humano son patológicas y no se ven así. ¿Cuándo comienza a cambiar la conciencia del ser humano? Cuando se da cuenta. Cuando dice, no, acá hay algo que no se entiende. Vamos a observar las cosas de otra manera. Y ahí es donde el ser comienza a despertar. Ahí es donde la conciencia emite su frecuencia de luz y nosotros empezamos a despertar. Por eso les digo que es muy importante. Les vuelvo a decir, aquellas fechas que los seres festejan no tienen nada que ver con los procesos de comportamiento terrestre. Ahí el astral también los está dominando, porque no necesitan todo ese tipo de comportamiento y de festejo y de vinculación para poder conectarse a la divinidad. No necesitan nada de todo eso, es más, no se hace de esa manera, porque la conexión, digamos, real con la conciencia y con esos avatares tiene que ver con el comportamiento que tuvieron esos avatares, con el aprendizaje que tuvieron esos avatares, con la forma de vida que tuvieron esos avatares, esos seres, esos maestros, que también están evolucionando la conciencia. Por eso les digo que es muy importante observarlo. La vida que llevan los grandes maestros, yogis, maestros, seres de luz y ángeles, no tuvieron el comportamiento que tiene el ser humano. Por eso, en el plano terrestre, se dan esos festejos, porque no tienen nada que ver con la divinidad, no tienen nada que ver con los festejos lumínicos, no tienen nada que ver con la luz y no tienen nada que ver con la vinculación. Ustedes se pueden vincular en cualquier momento con la divinidad, se pueden vincular con los maestros superiores y los maestros de luz en cualquier momento. No necesitan ni comer de más, ni juntarse, ni vincularse, ni hacer fiesta, ni ruido, no necesitan todo eso, porque son divinidades, espíritus, son energías, son luces, son chispas cósmicas, no están en el plano terrestre. Por eso todo lo que se da en el plano terrestre tiene que ver con un comportamiento del ego. El ego genera eso, el ego genera el desorden y el consumo a todo nivel para que se mantenga la gente en el sueño y en el camino del no despertar. Por eso les digo, no se entiende cómo de pasar a una vinculación que tenga que ver
con la luz, con los ángeles y con los guías, pasan de un festejo astral que no sabemos por qué pasa eso, pero bueno, lo estamos hablando y lo estamos observando. Cuando ustedes en un momento determinado, observen esto porque es muy interesante, cuando ustedes observan esto que tiene que ver con algo que les pasa y lo observan de una manera diferente, ahí es donde los ángeles se comunican con ustedes. O tienen un ángel, un guía, un maestro, alguien se está comunicando con ustedes. Y ahí es donde los maestros, entre comillas, aprovechan para que ustedes puedan despertar o recibir información que tenga que ver con los ángeles, los guías y los seres de luz. También vamos a hablar de aquel proceso emocional de, entre comillas, vamos a decir, de depresión, que tiene que ver con algo que no se ve. Si el ser humano sufre porque está en soledad, tiene un proceso encubierto de depresión. Si aquel ser humano que necesita ruido, descontrol, vicios, vínculos, cosas materiales, dinero, bla, bla, bla y un montón de cosas más, es porque tiene un proceso de depresión. No lo vamos a hablar como una emoción rotulante, es momentáneo eso también, pero obsérvenlo. Observen cuando ustedes necesitan permanentemente el ruido, cuando ustedes necesitan permanentemente a su pareja, cuando ustedes necesitan permanentemente a sus familias, a los vínculos, a la gente, a determinadas cosas, a lo que tiene que ver con el exceso en la alimentación, el exceso de pensamientos, el exceso en lo que tiene que ver con el plano egoico, porque eso va a hacer que lo observen y que de a poquito comiencen a despertar en el camino espiritual. El camino espiritual no es religioso. El camino espiritual es de conciencia. El camino espiritual es de tecnología, es de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Va más allá de lo que se vive en el plano terrestre, va más allá de lo que se vive en el plano en el que todo el mundo vive. Bien, hay siempre una observación superior que va a hacer que ustedes puedan conectarse con la divinidad. En los momentos en que ustedes tienen algún tipo de duda, busquen sabiduría, sean buscadores, busquen, conéctense a la frecuencia. La divinidad no es algo que tenga que ver con una élite, no tiene que ver con un sector de la sociedad, no tiene que ver con el dinero, con el conocimiento, con la formación, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la sabiduría, con el aprendizaje y con la experiencia. La experiencia de muchas cosas que hayan vivido con ángeles, con guías, con maestros, es algo que no tiene valor, no puede ser, no se le puede poner un precio a aquellos seres que hayamos vivido en el plano y tengamos varias experiencias con ángeles, con maestros, con guías, porque eso no es valuable. Eso no es terrestre. Y eso nos ayuda en el camino del despertar espiritual. Cuando ustedes pasan por diferentes experiencias que tengan que ver con los ángeles, con los guías, con la geometría, con apariciones, con espíritus, con diferentes cosas, valórenlo, obsérvenlo, exprésenlo, no tengan vergüenza. Si ustedes pasan por diferentes situaciones que lo toman como algo mínimo, obsérvenlo porque puede ser que la divinidad quiera comunicarse con ustedes o que ustedes hayan abierto la puerta a la luz y los ángeles o algunos maestros quieran comunicarse con ustedes. No minimicen lo que les pase. Anoten, si ustedes tienen sueños, escriban los sueños que tienen. Para aquellos que no empezaron, observen, tengan una observación de los mensajes, de aquellas cosas que les suceden. Anoten todo, porque de esta manera ustedes van a poder entrar, van a poder abrirle la puerta a los ángeles y a los guías. Observen también si ustedes tienen la necesidad siempre de pasar por algunas cosas específicas,
si tienen la necesidad de comprar, si tienen la necesidad de estar a la moda, si tienen o sea, todo eso que tiene que ver con el plano terrestre, obsérvenlo para que ustedes entiendan, por ejemplo, cuando les pasa algo, qué pueden hacer y qué herramientas tienen. El bienestar y el disfrute y la conexión espiritual es algo que se merecen. Es algo que todos los seres de todos los planetas deberían pasar por lo mismo, deberían experimentar eso, deberían vivir de esa manera. En el planeta Tierra los seres deberían vivir así. Deberían vivir permanentemente en el disfrute, en el bienestar, y la salud perfecta y la sabiduría sagrada debería ser algo normal, algo obvio y algo que como se vive. Debería ser algo común. Porque eso es el bienestar, el origen, el recordar. Pero como el plano terrestre fue y los seres humanos fueron decayendo a nivel energético, ahí es donde se empieza a devaluar la energía y los seres entran en procesos más bajos, llevando esta vida como algo común y normal. Por eso les digo, no se acostumbren a necesitar del comportamiento terrestre porque nunca van a conectarse a la divinidad de esta manera. No se acostumbren a vivir como vive el ser humano porque si no nunca van a poder conectarse a la frecuencia de luz. No se acostumbren a pensar como el resto de la gente porque nunca van a entender a los ángeles, nunca van a tener apariciones lumínicas. No busquen a los ángeles cuando necesitan. No busquen a los ángeles solamente para pedir aquello que necesitan. Vayan más allá, porque eso es lo que a ustedes los va a conectar con la frecuencia de luz. Eso es lo que a ustedes los va a conectar con la frecuencia sagrada. Eso es lo que los va a conectar a los guías. No tengan comportamiento terrestre. No tengan comportamiento egoico. Salgan de a poquito, aunque sea hacer una observación de cómo se está viviendo, para que puedan comenzar el camino espiritual. Miren, lo que tiene que ver con el camino espiritual, les vuelvo a decir, no tiene que ver con un proceso egoico y un proceso terrestre. Ustedes se pueden conectar en cualquier momento y no necesitan hacer prácticas específicas que tengan que ver con fechas específicas. Les voy a decir algo que es muy interesante. Aquellos que viven específicamente en la línea espacio-temporal son los que van a necesitar conectarse a la frecuencia de luz para poder romper paradigmas terrestres, porque se mantienen en una línea espacio-temporal. Por eso les cuesta después conectarse a los maestros, o por eso también les cuesta conectarse a los guías. Por eso es tan interesante observar esto. Aquellos que tienen permanentemente un festejo egoico o que están implantados en líneas espacio-temporales, después les cuesta hacer una observación y lo pueden hacer, pero tienen que tomar la decisión de querer tomar sabiduría, de querer evolucionar. Evolucionar no es lo mismo que progresar a nivel terrestre. Tener éxito no tiene nada que ver con evolucionar el camino espiritual. No tiene nada que ver. La vinculación lumínica, por decirlo de alguna manera, es una conexión que no tiene nada que ver con el comportamiento terrestre. Es muy importante que hagan observaciones, que pregunten, que sean buscadores. Lo que tiene que ver con las fechas y los festejos es egoico, es terrestre, es un comportamiento egoico. No tiene nada que ver con la divinidad, no tiene nada que ver con los ángeles, no tiene nada que ver con los avatares. Los avatares están evolucionando y ustedes se pueden comunicar con ellos en el momento que quieran, porque son espíritus y están también en permanente conexión con nosotros para evolucionar en el camino espiritual. Son como nuestros hermanos superiores que están en la escuela y están en otros niveles de conciencia y nos van pasando la tarea, nos van pasando los exámenes, nos van ayudando en el camino espiritual. Lo que pasa acá en el planeta es terrestre y eso tiene que ver con el ego.
no tiene que ver con la divinidad. Obsérvenlo, aunque sea para que ustedes vean. No se desequilibren, no sufran porque se sienten solos o se sienten solas. Véanlo como una oportunidad, porque a lo mejor la divinidad los pone en esa situación para que ustedes tomen sabiduría y para conectarnos al sincronismo de los seres afines a ustedes. Por eso les digo que esto es muy interesante. Vayan más allá, observen, abran la mente, observen los mensajes que les dan los guías, observen los mensajes que les da la luz, porque de esa manera van a poder evolucionar. Observen por qué tantos seres en el plano terrestre necesitan tanto ruido mental, por qué tanta música egoico, por qué tanto ruido o por qué tanto comportamiento específico que tenga que ver con diferentes cosas, comportamientos que tengan que ver con fiestas, con fechas, con cultura y con ese ruido permanente o las fechas de festejo que tienen que ver con esto. Porque a lo mejor hay todavía procesos que tienen que ver con algún tipo de tristeza, no tristeza de, me río o estoy mal, o lloro o me río, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un proceso vibracional. No tiene que ver con lo que se ve a nivel externo. Tiene que ver con un proceso vibracional. El orden vibracional, el cosmos, está ordenado y no está en permanente fiesta. Y es ordenado. Y es un orden equilibrado. Y es una vibración cósmica que permite que los planetas puedan evolucionar, que las galaxias puedan evolucionar, que los seres que viven puedan evolucionar y que se haga un proceso tecnológico de permanente sabiduría, de aprendizaje eterno y de abundancia que tenga que ver con la sabiduría lumínica, con la sabiduría superior. Obsérvenlo, aunque sea obsérvenlo, porque en algún momento si empezaron a observarlo, van a recibir ayuda, van a recibir luz. No busquen a Dios para que les salve las papas solamente para que después ustedes vuelvan a tener comportamiento egoico, porque ahí no están los ángeles. No busquen que Dios les salve las papas en los momentos que ustedes necesitan para ir después otra vez meter la cabeza directo en la zanja o el barro o donde sea. No busquen a los ángeles, a los guías, a la Virgen, no busquen todo eso para después volver a tener comportamientos que tienen que ver con procesos terrestres. Porque eso no tiene que ver con la divinidad. Porque eso no tiene que ver con Dios. Eso no tiene que ver con los espíritus lumínicos. Y tampoco tiene que ver ni con los yogis, ni con los ángeles, ni con los guías, ni con nada de todo eso. No tengan vergüenza de la sabiduría superior, porque hay muchos seres que todavía no la comprenden. No tengan vergüenza de decir lo que hacen, porque muchos seres terrestres están dormidos. Lleven con amor, con honestidad y con permanente dignidad el proceso de la sabiduría, porque de aquellos que generan eso y que sostienen eso, de ellos será el reino de la luz, el reino de la conciencia, el reino de la sabiduría, el reino del bienestar, de la salud perfecta, de la abundancia, de la paz, del equilibrio. El reino de Dios es un nivel de conciencia, no es un lugar específico y tiene que ver con la intención y la esencia permanente de activarnos en la luz, de activarnos en la sabiduría, de activarnos en el origen real. Mi nombre es Adi la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es hoy y si vas aprovechando cada día que te levantás con salud, con prana, con energía, si cada día aprovechás, por decirlo de alguna manera, cada uno de los días y esa oportunidad de volver a nacer cada día, vas a comenzar a vivir de una manera diferente. Si vos te levantás con esa energía, con ese prana, y ese día lo ves como una oportunidad,
vas a poder conectarte a la conciencia y tu vida va a comenzar a cambiar. Observa diferente, mira diferente, conectate a la frecuencia de la luz. Y cada día vas a entender cómo funciona el mundo de los ángeles, de los guías y de los maestros. Mi nombre es Adi en la Luz y te vuelvo a decir, este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es hoy, ahora, y vos te lo mereces. Gracias. Recordá tu origen. Recordá tu origen. Gracias.